Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Silvia Miranda. Yo soy profesora adjunta en la cátedra y bueno, vamos a compartir estos espacios virtuales con motivo de distintas clases teóricas. Hoy vamos a hablar de ontogenia T. Así que bueno, a modo de bienvenida de mi parte, les deseo que tengan una linda cursada y el mayor de los éxitos en este cuatrimestre. Así es que, bueno, vamos a comenzar a hablar de este tema de hoy. Y primero de todo quiero aclarar, en qué consiste o sinónimos del título con el cual lo pueden encontrar en los libros. Uno es ontogenia T, también lo pueden ver como desarrollo T o maduración T. Y estos términos aluden a el desarrollo de los linfocitos T, la generación de los linfocitos T en el timo a partir de una célula de un precursor linfoide común. Entonces de eso va a versar la clase del día de hoy y vamos a dar comienzo ya mismo. Bien. Las distintas etapas del desarrollo están supeditadas en cierta forma a la formación del complejo TCR. Entonces, debido a esta importancia, entonces es necesario recordarles cuál es la estructura de este TCR. En la mayor parte de los linfocitos, hablamos de alrededor del 90% de los linfocitos, el TCR se trata de un heterodímero de cadenas alfa y beta. Bien. Estoy poniendo el puntero. Entonces, un heterodímero, dijimos, de cadenas alfa y de cadena beta. Como ustedes ya han visto en otros teóricos, ambas cadenas tienen dominios variables que corresponden al segmento N-terminal. Y dentro de las variables hay zonas hipervariables. Estas zonas variables, alfa y beta, son las que van a determinar la especificidad de ese TCR, ¿sí? Y aquí entonces en esta zona va a estar la unión, el reconocimiento del complejo dual péptido antigénico con el antígeno de histocompatibilidad. El resto de la cadena, tanto alfa como beta, consiste en un fragmento constante, y luego viene un segmento transmembrana y una pequeña colita intracitoplasmática. Les decía que la mayor parte de los linfocitos son TCRs alfa-beta, pero existe aproximadamente un 10% como mucho o menos de TCRs que tienen una constitución diferente, que son cadenas gamma-delta, de los cuales vamos a conversar en un rato. Bien. Además del TCR propiamente dicho, una molécula accesoria que es sumamente importante es el complejo CD3. El complejo CD3 está formado por 4 cadenas peptídicas, 2 cadenas epsilon, una cadena gamma y una cadena delta. Son cadenas peptídicas más cortas, con un segmento también transmembrana, y tiene una colita intracitoplasmática un poquito más significativa. Además tenemos la cadena Z, ¿sí?, que forma parte de este complejo CD3, que, como ven, a la inversa, tiene una larga cadena intracitoplasmática. He representado en rectángulos color verde
lo que se denominan motivos ITAM. Los motivos ITAM son segmentos peptídicos ricos en tirosina, y van a ser cruciales para la señalización intracelular. Es decir, cuando este TCR se une al complejo péptido antígeno de histocompatibilidad, y ese reconocimiento va a ser informado al interior de la célula a través de señales que comienzan con la fosforilación de estos motivos ITAM. Bueno, entonces la cadena, el complejo CD3 acompañan esta señalización, es vital para esa señalización, y además da estabilidad a las cadenas alfa beta o gamma delta en el caso que lo fuera. Bien, el TCR está también acompañado por moléculas que se denominan extracelulares, también cadenas peptídicas extracelulares principalmente, que son correceptores, y que se denominan CD4 y CD8. Como ven, el CD4 es un monómero que también tiene fragmentos constantes y variables, una cadena transmembrana y una colita citoplasmática que también no tiene motivos ITAM, pero son importantes también en la señalización. Luego tenemos los heterodímeros CD8, que están constituidos por una cadena corta alfa y una corta beta, y que también tiene incumbencia, digamos, en la señalización de señales intracelulares. Pero las funciones más importantes del CD4 y del CD8 como correceptores es la unión a la porción constante de los antígenos de histocompatibilidad. O sea, ustedes saben a esta altura que los linfocitos CD4 positivos, es decir, por ejemplo, va a tener un TCR alfa-beta, el CD3 que hemos visto en la diapo anterior, y puede tener CD4 o CD8, ¿sí? Los linfocitos T CD4 positivos van a ser aquellos que van a reconocer péptidos en el contexto de clase 2, que sería este de aquí. El CD4 va a interaccionar con las partes constantes del antígeno de histocompatibilidad. Aquí les puse las moléculas de histocompatibilidad para que las recuerden, ¿sí? En el caso de los antígenos de clase 2, están formados por cadenas, también son heterodímeros, cadenas alfa y beta. Todas estas moléculas son parecidas porque pertenecen todas a una misma familia que se denomina familia de las inmunoglobulinas. Así que tienen muchas similitudes estructurales. Bueno, entonces les decía que mientras aquí, supongamos donde tengo el puntero láser, ese sería el péptido, es reconocido el TCR junto a ese péptido el TCR reconoce al péptido en esta hendidura del complejo de histocompatibilidad de clase 2, y el CD4 reconoce la parte constante de esta molécula de histocompatibilidad. Eso, digamos, como que por un lado aumenta la avidez en la interacción, y por otro lado es un reconocimiento de que ese péptido extraño está alojado en el contexto de un antígeno de histocompatibilidad propio. Por su parte, la molécula CD8 realiza entonces el reconocimiento de la cadena constante, ¿sí? Sería el dominio alfa 3 de la molécula de histocompatibilidad de clase 1. Entonces, repito, supongamos donde tengo el láser, este es el péptido antigénico que es reconocido en la hendidura entre alfa 1 y alfa 2 por el TCR. Y la molécula CD8 del linfocito que tendrían aquí arriba, ¿sí? Es la que va a interaccionar con el alfa 3, el dominio alfa 3.
Bien. Vamos entonces un poco al tema de los linfocitos T con receptores gamma delta. Y un poco hablemos de la comparación entre ambas. Bueno, les dije que no teníamos menos de un 90%, pero pueden llegar a ser más abundante aún. Y esto también es variable de acuerdo a las especies. Estamos hablando aquí de sangre periférica. Entre el 1 y el 10% nada más de linfocitos de sangre periférica corresponden a los que tienen TCR gamma delta. Los linfocitos gamma delta en realidad no están presentes en circulación, como verán, son muy escasos, pero sí son importantes en epitelio de mucosas, gastrointestinal, intestinal, todas las superficies que tapizan nuestro organismo. Y cuando veamos inmunidad de mucosas vamos a conversar un poco más de ellos. Pero bueno, veamos entonces las características comparativas con los alfa-beta. Otro tema muy importante que nos incumbe en la clase de hoy es que el repertorio, ¿sí?, de especificidades en el caso de los linfocitos T alfa-beta es grande, ¿sí? Entonces, tenemos una gran diversidad de fragmentos variables alfa, fragmentos variables beta que se van a formar en el timo, que es lo de la clase de hoy. En cambio, la diversidad es escasa en el caso de los linfocitos gamma delta. Por el lado del fenotipo, los linfocitos gamma delta en principio expresan la molécula CD3, que bueno, aquí no está, pero se los agrego yo verbalmente, y en general la mayor parte de los alfa-beta son CD4 positivos. Más o menos las 2/3 partes serían linfocitos CD4 positivos en sangre periférica, y una 1/3 parte CD8. En general no tenemos otra variedad, o son CD4 o son CD8. Es muy escasa estas otras alternativas que ven ahí escritas en la tabla. En cambio, como ven los números, la mayor parte, la mayoría, más de la mitad de los linfocitos gamma delta son CD4 y CD8 negativos. Son doble negativos para CD4 y CD8. Y una 1/3 parte son CD8 positivos. Bien, son escasos las otras formas. Una cosa que me acordé recién es de agregarles que respecto de la molécula CD8, aquí tienen representado el heterodímero alfa-beta, pero también pueden tener heterodímeros de cadenas homodímeros, mejor dicho, de cadenas alfa, o sea, alfa-alfa. La mayor parte es alfa-beta. Bien, sigamos acá entonces. Los linfocitos de alfa-beta es lo que ustedes vienen viendo hasta ahora en la materia, es decir, son los linfocitos que reconocen a los péptidos extraños restringidos por los antígenos de histocompatibilidad. Y como acabamos de hablar, los CD4 reconocerán péptidos en el contexto de clase 2 y los CD8 en el clase 1. Y esos péptidos, bueno, justamente esos antígenos extraños son de naturaleza peptídica. En cambio, fíjense que los gamma delta son radicalmente diferentes. Los gamma delta no tienen reconocimiento restringido por los antígenos de histocompatibilidad. Los linfocitos gamma delta pueden reconocer
antígenos de naturaleza distinta a la peptídica, puede ser proteína intacta, no degradada, no digerida, ¿sí? O hidrofóbica, y variedades de lípidos como fosfolípidos, glicolípidos, ciertas alquilaminas, y muchas veces estas estructuras químicas son alojadas, cuasi presentadas, por moléculas que son similares, pero que no son antígenos de clase 1, que se denomina CD1, la molécula CD1. Muchas micobacterias presentan en su superficie estas moléculas y pueden alojar lípidos, por ejemplo, y presentarlos de esta manera a linfocitos gamma delta. De todas maneras, como les digo, es una proporción muy pequeña, ¿sí? Y tienen funciones más específicas en mucosas. Bien. Otra cosa que les quería resaltar acá es que el hecho de que aquí tengan un repertorio grande, pero que estos linfocitos gamma delta tengan un repertorio pequeño, habla de que, digamos, no pertenecen estrictamente a la respuesta inmune adaptativa, sino que sería como un puente entre la innata y la adaptativa, ya que justamente carecen de un repertorio de especificidades amplio. Bien. Como les dije al principio, los linfocitos nacen y se desarrollan en el timo. ¿Y qué es el timo? El timo es una glándula, un órgano que se encuentra por detrás del esternón, cerca del corazón, ¿sí? Se forma muy rápidamente en el desarrollo fetal. Un feto de 9 semanas de gestación ya tiene un timo funcional. Antes de esas 9 semanas, el hígado fetal es quien tiene la función hematopoyética, pero ya a partir de las 9 semanas de gestación hay un timo formado, y empiezan a producirse primero linfocitos gamma delta y rápidamente luego ya empieza la producción de linfocitos fetales alfa beta. Así es que al momento del nacimiento el timo está completamente desarrollado. Y continúa durante la niñez hasta la pubertad su desarrollo, ¿sí? En la pubertad se alcanza el máximo desarrollo del timo, con la máxima producción de linfocitos. Y luego comienza una involución. La involución no significa que desaparezca, sino que funcionalmente cada vez va haciéndose más pequeño el tejido y la producción de linfocitos T va disminuyendo a medida que se avanza con la edad. De hecho, en las personas mayores ya directamente no tienen un timo funcional. Y cuenta, digamos, con su bagaje de linfocitos ya formados previamente en su vida. Bien, el timo, entonces, el timo es el lugar que proporciona todos los factores de crecimiento y todo lo que se necesita para que a partir de una stem cell, de una célula indiferenciada que viene de la médula ósea, entre al timo, se forme un progenitor linfoide y termine saliendo un linfocito T maduro. Bueno, si bien les dije que luego de la pubertad el timo comienza a involucionar, y a medida que se avanza su funcionalidad disminuye,
digamos, no es esencial la presencia del timo luego de la pubertad. Se puede vivir sin timo después de la pubertad. Ahora bien, hay personas que tienen defectos genéticos primarios y no se les desarrolla el timo al nacer, nacen sin timo y eso es una enfermedad muy grave que se denomina síndrome de DiGeorge y que produce una severa inmunodeficiencia que va a tener un desenlace fatal en la mayor parte de los casos. Bien. Entonces, vamos a empezar a hablar ahora un poco ya más de la genética. Entonces, como ustedes ya tuvieron una clase de genética del linfocito B, digamos que esto les va a resultar un poco menos chino. Ustedes saben que el fragmento variable de las cadenas alfa y el fragmento variable de las cadenas beta, el 90 y pico % de los linfocitos, no están codificados por un único locus, sino que se forman a partir de la recombinación de distintos exones. Esa recombinación, hasta lo que sabemos, se produce al azar, y de ahí que se genere una diversidad amplia de especificidades. En el caso de la cadena beta, la información está codificada humana, está codificada en el cromosoma 7. Como ven, existen distintos exones variables beta, distintos exones variables D, 2 en realidad, y distintos exones J. Las cadenas beta serían, digamos, en este caso, equivalentes a lo que ustedes han visto antes con las cadenas pesadas del BCR. Es decir, el segmento variable se va a formar por información de la recombinación de estos tres exones, el B, el D y el J. En cambio, la cadena alfa es similar a lo que sería la cadena liviana del BCR. Entonces simplemente vamos a tener exones B y exones J. No va a haber exones D. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, en el caso de la cadena beta, se va a, supongamos, recombinar este exón que estoy señalando, supongamos que sea el exón beta 24, son aproximadamente 67, dice la diapo. Bueno, supongamos que el V beta 24 se une al D beta 2 y a su vez al D beta 2 14. Entonces, esa combinación se va a dar una secuencia aminoácidica determinada en la región variable. Luego, esto se va a combinar con el exón constante beta y codificará finalmente para RNA y la cadena proteica beta. Bueno, aquí tienen representado el locus que corresponde a la cadena alfa y a la cadena delta. Fíjense que, por una curiosidad, simplemente la información necesaria para codificar para la cadena delta está inserta dentro del
locus de la cadena alfa. Pero en realidad están muy distantes, está incluida pero distante. Si obviamos esto, esto no se va a recombinar, por ejemplo, el variable 23 con el J14. Y la información que está en el medio, entre la cual se va a encontrar todo lo que corresponde al locus delta, se perderá. Bien, la cadena gamma humana codifica en el cromosoma 7, pero también, como ven, está distante de la cadena beta. Si el linfocito reorganiza cadena alfa y beta, no va a reorganizar gamma y delta, son mutuamente excluyentes. Y dado la proporción alta de TCRs alfa y beta, la reorganización es prioritaria para alfa beta. Bien, entonces vamos a repasar un poco cómo era este mecanismo de recombinación, que lo dije así, digamos, en el aire, sin mecanismos moleculares. La recombinación de un determinado exón con otro exón se realiza por reconocimientos de secuencias señales de recombinación, SSR. Esas secuencias señales de recombinación están representadas aquí en naranja, digamos, es un heptámero formado por esta secuencia unívoca, un espaciador de nucleótidos y una secuencia de nucleótidos de 9 bases, ricas en AT. Entonces, las SSR pueden ser con espaciadores de 12 nucleótidos entre el heptámero y el nonámero, o de 23. Si es un espaciador de 12, eso equivale a un giro de cadena de ADN, ¿sí? Si fuera una escalera de espiral, sería una vuelta para llegar a la misma altura que al inicio. Y el espaciador de 23 corresponde a 2 vueltas, ¿sí? Subieron 2 pisos por esa escalera espiral. Lo que tienen aquí ejemplificado es el exón. En este caso puse B, podría ser cualquier exón. Entonces, cada uno de estos exones que hemos hablado, ya sea el B, el D o el J, va a estar flanqueado por SSR, por secuencias señales de recombinación. Y las enzimas recombinasas, que se denominan RAG1 y RAG2, son quienes van a reconocer estas secuencias señales de recombinación, ¿sí? Y van a permitir esa unión entre un exón y otro, como tienen en esta figura representado. En esta figura, el exón naranja se aparió con el exón verde, ¿sí? Y entonces acá tienen como las recombinasas, que serían estas flechitas, han puesto cerca a las secuencias de reconocimiento adyacentes a ambos exones. Estos apareos se realizan siguiendo la regla 12-23, es decir, que si esto donde tengo aquí el cursor es un separador de 12, el otro SSR va a ser de 23, siempre va a seguir la regla 12-23. Bien, una vez que se produce eso, los exones se van a unir y, como les dije antes, la información codificada
en el medio, en el ADN que quedó en el medio, entre esos dos exones, se va a perder. Esto es la forma de recombinación por delesión, que es la más habitual. Hay otra forma, que es la de inversión, en donde es una rosca que se arma y la información se retiene, pero es menos frecuente. Este mecanismo, como ustedes se darán cuenta, es exactamente equivalente al que ustedes han visto para el caso de del BCR. En esta otra diapo lo tenemos un poquitito con más detalles. Aquí tienen nuevamente los dos exones que se van a juntar, ¿sí? Las enzimas RAC1 y RAC2 han puesto cerquita estos dos exones, siguiendo la regla 12-23, y esto corresponde a una de las hebras de ADN. La otra hebra todavía permanece intacta. Entonces, cuando estas mismas RAC1 y RAC2, entonces van a cortar esa hebra de ADN entre el exón y el heptámero. Aquí, justo donde están los triangulitos violeta. Entonces, esto es lo que se pierde y nos queda que esa hebra quedó cortada con extremos libres, mientras que la otra quedó sin tocar. Entonces, la hebra de ADN del exón que quedó escindido ataca a la otra hebra, ¿sí? Y entonces va a formar una horquilla covalente. Entonces, aquí ya tenemos, digamos, los dos extremos de la doble cadena del ADN cerca y en ese estado cerquita y cortado. Bien. Luego intervienen otras enzimas. Una es artemisa, que va a abrir esta horquilla que se formó por esa desestabilización que se produjo en una de las hebras de ADN. Entonces la tiene que abrir. Al abrir, inmediatamente va a haber endonucleasas que pueden degradar algunas bases, ¿sí? Degradar algunas bases, ¿sí? Y por otro lado también se pueden adicionar nucleótidos. Este último mecanismo lo vemos mejor en la siguiente diapositiva. Entonces, aquí tenemos esquematizado el punto donde las dos hebras de ADN están formando la horquilla. Entonces, aquí viene donde está la flecha, el sitio de corte que produce la enzima artemisa. Ese sitio de corte es variable. Por ejemplo, en este dibujo es azarosamente aquí y aquí en este otro lugar. Bien. Cuando se corta, se están formando estos extremos. Entonces, por un lado, entonces hay una variabilidad en el punto de corte. Esto va a, mientras tanto pueden perderse algunas bases. Todo esto va a generar marcos de lectura nuevos, diferentes, en esos puntos de enlace. Entonces, una vez que se forma esto, que serían las hebras cortadas luego de la apertura de la horquilla, entonces se van a agregar nucleótidos de acuerdo al molde de la hebra que quedó libre. Entonces sería esto. Entonces estos nucleótidos P son los nucleótidos complementarios a la cadena molde, ¿sí? Y lo mismo lo tienen representado acá. A su vez también hay adición de nucleótidos por una enzima que se llama
deoxinucleotidil transferasa terminal o TDT, que puede agregar nuevos nucleótidos. Estos nucleótidos adicionados se denominan nucleótidos N. Entonces, esta adición de nucleótidos N ocurre en el caso de los linfocitos de los TCR alfa-beta en ambas cadenas. Tanto puede ocurrir en las cadenas alfa como en las cadenas beta. Mientras que en los BCR ocurre únicamente en las cadenas pesadas. Es decir, que nosotros aquí, en el caso del origen de la diversidad de receptores TCR, vemos un punto de plus, de mayor probabilidad de diversidad de especificidades, debido a que las dos cadenas pueden añadir nucleótidos N. Bueno, y bien, acá lo que está diciendo es que, como habíamos hablado que teníamos zonas hipervariables en las cadenas variables, en la zona variable de las cadenas alfa y beta, tenemos CDR1, 2 y 3. Pues el CDR3, como verán, como está aquí señalado, es el punto de unión de todos los exones, ¿sí? Es donde se une el exón B con el D, y del D con el J. Es decir, que esos puntos de unión son las zonas de máxima variabilidad. Dentro de las hipervariables, la de máxima variabilidad. Bien. Bueno, unión alterna de segmentos D, este es otro factor que es diferente a la generación de diversidad para el BCR. ¿Sí? Este mecanismo no ocurre en el caso de los BCR, ocurre solo para los TCR. Y el tema es el siguiente. En el caso del receptor vamos aquí, a las inmunoglobulinas que ustedes ya vieron en el teórico. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, el exón en verde D, el exón D de la cadena H, flanqueado por dos triángulos azules. Yo les puse con azul las secuencias de reconocimiento de un giro. Las que estaban separados por 12 nucleótidos, y con amarillo las de 2 giros. Como verán, en el caso de las inmunoglobulinas, los exones están flanqueados por un mismo tipo de SSR. En cambio, en el caso, acá puse delta, podría haber puesto beta, ¿ok? Están flanqueados por un triangulito azul y uno amarillo. Esta diferencia que ustedes dirán, ¿y esto es tan importante? Sí, porque para seguir la regla 12-23, en el caso de las inmunoglobulinas, solo se puede hacer esta combinación. O sea, un VH, este sería el B, el cuadradito verde sería el exón B, el amarillo entonces es el SSR de un giro. Para combinarse con un amarillo, no tiene otra más que combinarse con uno de los D, que es el azul, y el azul, y a su vez el D con el J. O sea que la única forma de seguir con la regla es hacer la secuencia de un exón B con un exón D con un exón J. Mientras que esta disposición de que los SSR de 1 y de 2 giros estén adyacentes a cada exón,
en el caso de las cadenas de beta o delta del receptor T, hace que se puedan combinar distintos. Por ejemplo, B con J. ¿Ven? Ahí tienen uno amarillo con uno azul. Sería esta combinación. Pero también podemos combinar este amarillo, B, con el D, con este D, y con este J, que sería esta segunda alternativa. O también podemos hacer esta otra, este B con este D, con este D, con este J. Entonces, ustedes ven que esto aumenta muchísimo las posibilidades matemáticas de combinación. Entonces, en favor, digamos, de la diversidad del TCR. Bueno, ahora aquí tenemos otra diferencia que es muy importante con respecto a la diversidad del BCR. Los receptores, los genes TCR no experimentan mutación somática. Los genes funcionales originados por el reordenamiento durante la maduración en el timo van a ser los mismos, exactamente los mismos que vamos a tener en la población periférica madura. No va a haber ningún tipo de, no va a haber ningún tipo, va a reducirse, digamos, la posibilidad de que haya una mutación en ese TCR generándose una célula autorreactiva. Este punto, recuerden, es muy distinto a lo que ocurre en los linfocitos B, en donde en las respuestas para antígenos T dependientes ocurre hipermutación somática, ¿sí? O sea, justamente los BCRs pueden mutar aminoácidos de su parte variable del BCR y de esta forma aumentar la afinidad por el antígeno. Esta posibilidad no ocurre acá y es para evitar la creación, la generación de células autorreactivas. Ustedes dirán, y bueno, ¿y no tenía la misma posibilidad con el linfocito B de que se genere una célula autorreactiva? Sí, la tenemos, pero el linfocito B autorreactivo poco puede hacer si no tiene la colaboración del linfocito T. Es decir, que el control de la autoinmunidad es más severo en el caso de los linfocitos T, ¿sí? Que finalmente un linfocito B autorreactivo no va a ir lejos sin la colaboración de los linfocitos T. Bueno, espero que hayan comprendido este concepto. Bueno, esta es una cuenta matemática que pueden realizar el número de combinaciones posibles a partir del número de exones que hay, B, D y J, y de los mecanismos de diversidad que hemos hablado. Entonces, bueno, como ven, la unión alterna del segmento D no existe en el caso de las inmunoglobulinas y sí existe para las cadenas B, beta y delta. Bueno, la flexibilidad de unión, el punto de corte y todo eso es equivalente. La adición de nucleótidos N no ocurre en el caso de las cadenas livianas y ocurre en ambas cadenas en el caso del TCR. En cambio, la mutación somática sí ocurre en el caso de las inmunoglobulinas y no ocurre en el caso del TCR. Bien, eso nos lleva a hacer la cuenta que tenemos 10 a la 11 posibilidades de generar TCRs diferentes a partir de la información del ADN, ¿sí? Y este número se incrementa a 10 a la 16. Como verán, es un número muy importante, ¿sí? Es extraordinaria la diversidad, la preparación que tiene el sistema inmune para generar células constantemente en el timo
de tan diversa especificidad. Ahora bien, si nosotros hacemos las mismas cuentas para los linfocitos gamma delta, la cuenta matemática da una diversidad aún mayor, pero esta diversidad es ficticia, este número es ficticio porque en realidad no es así, no se respetan las combinaciones, son escasísimas, son 2 o 3 exones de variables de las cadenas gamma y delta que se terminan seleccionando. Así es que en la realidad son escasísimas las posibilidades de diversidad. Bueno, esto es una visión general de lo que ocurre. Esto es el ADN de un linfocito. Bien, primero se va a reordenar la cadena beta. Así que acá tienen el apareo del exón D con el exón J. Luego tenemos la unión del segmento V con el D y el J. Y entonces aquí tenemos el ADN ya rearreglado de la cadena beta. Acá tenemos en el estadio que corresponde, que va a ser más adelante en el tiempo, se van a comenzar a reorganizar las cadenas gamma y se van a reordenar los segmentos variables con el J. Bien, entonces tenemos, bueno, una vez que cada ADN va a llevar adelante su transcripción, va a dar su RNA y su cadena proteica correspondiente, las cuales van a terminar siendo ensambladas formando el heterodímero alfa-delta. En definitiva, entonces, para concluir con esta parte, el timo termina generando 2 linajes de timocitos. Entonces, uno de ellos es los linfocitos con TCR gamma delta, que expresan la molécula CD3 y que en la mayoría de los casos no tienen ni CD4 ni CD8. ¿sí? Eso va a ser exportado a la periferia. Y por otro lado, ahora vamos a explicar esto de dónde viene, va a terminar el producto final de los linfocitos con receptores alfa-betas van a ser linfocitos simple positivos para CD4 o simple positivos para CD8. Y estos son los que van a ser exportados a periferia. Bueno, entonces ahora vamos a incorporar la información que les di de la parte de la genética del TCR a la maduración propiamente en el timo. Bueno, entonces, si nosotros, si me permiten la imagen, hagamos de cuenta que el timo es una manzana, ¿sí? Entonces en una manzana nosotros tenemos una corteza y la zona central de esa manzana donde están las semillas sería la médula del timo. La maduración de los linfocitos ocurre en el sentido desde la corteza hacia la médula del timo y luego de la médula del timo sale a circulación periférica. Entonces, las células más inmaduras entonces van a estar en la parte
más externa, ¿sí? Bien, aquí tenemos el cursor. Entonces, primero de todo, la célula STEM, la célula indiferenciada que viene de médula ósea, viene por circulación y va a entrar a la parte por la corteza del timo. Y ese entorno tímico va a hacer que esa stem cell se diferencie a un precursor linfoide. El primer estadio, ¿sí?, que nosotros nombramos se lo llama pro-T. Luego viene un estadio de maduración que se llama pre-T. Y luego viene un estadio que es doble positivo. Y el doble positivo lo asignamos a CD4, CD8. O sea, estos van a ser timocitos. Se denominan timocitos a las células tímicas en desarrollo, o sea, a los linfocitos T en desarrollo. Entonces estos doble positivos van a ser timocitos CD4, CD8 positivos. Luego tenemos el estadio de simple positivo, que va a ser timocitos CD4 o CD8 positivos. Y finalmente la célula madura T, ¿sí?, que es la que va a estar, entonces dijimos, en la parte central, en la médula del timo, y es la que va a salir a periferia. Bien, vamos a volver a empezar entonces. En el estadio pro-T, o sea, como ya les dije, es doble negativo es decir, que no hay ni expresión ni de CD4 ni de CD8. En realidad pueden encontrar en los libros que que este estadio de pro-T se diferencia en doble negativo 1, 2, 3, 4. Pero a grandes rasgos, lo importante es que va a ir cambiando el fenotipo, ¿sí? Primero va a expresarse la molécula CD25, la molécula CD25 es la cadena alfa del receptor de IL-2. Bueno, se va a expresar el receptor de interleuquina 7, que es una interleuquina que es esencial para el desarrollo de los linfocitos T. Si no tenemos interleuquina 7, no hay desarrollo de los linfocitos T. Y esto también es causa de una inmunodeficiencia muy severa, ¿sí? Cuando justamente hay mutaciones a nivel de la IL-7 o de su receptor. Lo que ocurre es que justamente la inmunodeficiencia por falla en el desarrollo T y también del B, que también resulta esencial para el desarrollo B. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Empiezan olas de expresión de enzimas, ¿sí? Las enzimas empiezan a expresarse porque van a ser necesarias para estar listas para los reordenamientos. Entonces se van a ver ventanas de expresión de RAG y de TDT. Y entonces eso significa que se van a ir, todo esto es un proceso, ¿sí? Esto no es que desde un estadio saltamos al otro, sino que van ocurriendo cosas progresivamente. Entonces, luego de la expresión de estas enzimas, de las recombinasas, entonces van a empezar los reordenamientos de las cadenas beta. Entonces se reordena la cadena beta y la cadena beta se expresa en la superficie y se forma lo que llamamos prereceptor T. Es decir, el prereceptor T es la cadena beta, que aquí lo tenemos representado al prereceptor T,
Esta sería la cadena beta, que sería la cadena beta definitiva, la que procedió según la reorganización de BDJ, como dijimos. Y bueno, la célula tiene que chequear si sirve o si no sirve, si esto va a servir o no. Para ello, sintetiza una cadena alfa transitoria, que está representada por esta PT alfa. ¿Sí? Esta cadena alfa transitoria le va a permitir al TCR jugar, digamos, dentro del timo en este estadio de formación, de desarrollo incipiente, y comprobar que las señales del medio ambiente van llegando al interior. Eso le va a permitir saber a la célula si esta cadena beta está bien formada. En caso que no, se va a ir a reorganizar el otro alelo, ¿sí? Intentando otra nueva recombinación. Pero esta recombinación fue fallida, no puede progresar, digamos. Otro evento que ocurre en este estadio pre-T es la expresión de la molécula CD3, ¿sí? Entonces esta molécula CD3 es fundamental ya para todos estos chequeos de señalización interna para ver si la cadena beta es la correcta. Bien. Muy bien, entonces el linfocito, el timocito en desarrollo, si este estadio fue el correcto, si está todo bien, prosigue su desarrollo. Si no, hará otros intentos y si no, morirá en el camino por apoptosis. Bien, entonces, más camino hacia la médula, pero todavía estamos dentro de la corteza, pasamos al estadio doble positivo. En este estadio doble positivo, la célula expresa el CD4 y CD8, expresa los dos correceptores. Y además de eso, por eso tenemos aquí otra vez las RAC expresándose, va a recombinar los exones correspondientes a las cadenas alfa. De manera tal que lo que se va a terminar formando es el receptor, que es lo que está aquí marcado en el círculo. Entonces, en el estadio pre-T tenemos un pre-TCR, formado por una cadena beta y una cadena alfa transitoria. En el estadio doble positivo, CD4, CD8 doble positivo, tenemos el TCR alfa beta formado, ya con la cadena alfa definitiva. Bueno, entonces en este estadio estamos, repito, en corteza del timo. Ocurren eventos que van a ser fundamentales para el organismo, que es la selección positiva y negativa de estos linfocitos T. Así que ahora nos vamos a dirigir a este punto en la siguiente diapositiva. Antes de eso les leo esto que está aquí abajo, que la migración hacia la médula, o sea, ese camino que hace el timocito durante su desarrollo de corteza hacia la médula está guiado por quimiosinas que son las CCL19 y CCL21, que son producidas por las células epiteliales de la médula del timo. Y los timocitos expresan inicialmente, dentro de las primeras cosas en su desarrollo, van a expresar el receptor CCR7 para estas quimiosinas, de manera que
van a ir siendo atraídos hacia ese gradiente de quimiosinas a la médula. Bueno, dicho este agregado, entonces vamos a proceder ahora a ver cómo se hace la selección positiva y negativa de ese timocito doble positivo. Bien, ¿qué es lo que necesitamos de un linfocito? Nosotros, este sería el linfocito CD4-CD8 positivo, ¿sí? Necesitamos que ese linfocito reconozca péptidos en el contexto de los antígenos de histocompatibilidad propios. Es decir, que necesitamos que haya un reconocimiento de ese antígeno de histocompatibilidad que acá está representado por este color celeste. Entonces, ese timocito que ya tiene su cadena alfa y su cadena beta formada, y aquí tenemos su correceptor, es CD4 y CD8, pero esta célula está interaccionando, este palito, digamos, que está dibujado acá, está reaccionando, está reconociendo a la parte constante del antígeno de histocompatibilidad de clase 2. Así que este naranja es una molécula CD4. Entonces, bueno, si puede ser entonces que ocurra esto, o puede ser que el péptido que reconozca lo haga en el contexto de clase 1, y entonces la molécula que va a interaccionar va a ser una CD8. Pero lo importante es que haya un reconocimiento de los antígenos propios. Entonces, la selección positiva es justamente el rescate de la muerte celular por apoptosis de aquellos timocitos que reconocen a los antígenos de histocompatibilidad propios, sea de clase 1 o de clase 2. Todos los linfocitos, todos los timocitos que no reconocieron, que no lograron este reconocimiento, que carecen de esta selección positiva, no serán rescatados y por lo tanto morirán por apoptosis. Esto ocurre en más del 90% de las células que han llegado hasta este estadio. Más del 90% de las células que se han tomado todo el trabajo de la reorganización génica van a morir por apoptosis, porque no reúnen el requisito crítico de reconocer antígenos de histocompatibilidad propio. Si este timocito doble positivo reconoce antígenos de histocompatibilidad de clase 2, luego perderá la expresión de esta molécula CD8 y se convertirá en un simple positivo, como lo ven aquí, simple positivo, CD4 positivo. Y si hubiera reconocido a través del CD8 al péptido en el contexto de clase 1, será un simple positivo, CD8 positivo y CD4 negativo. Vamos a continuar con este tema. Entonces, la selección positiva de timocitos es el proceso por el cual células doble positivas son rescatadas de la muerte por apoptosis luego del reconocimiento de complejos péptidos propios, antígenos de histocompatibilidad propios en células del epitelio cortical del timo. Estamos en corteza del timo. Las células del epitelio cortical son las que van a presentar mayoritariamente esos péptidos. ¿Y esos péptidos de dónde salen? Del timo, van a ser péptidos propios que están en el timo. Pero acá el tema no pasa por ahí, sino por el reconocimiento del MHC. En la corteza existen pocos macrófagos y células dendríticas en la corteza del timo. Así que las que son más importantes en esta presentación son las células del epitelio cortical. Bien.
Bueno, aquí en este último párrafo hacemos alusión a otra inmunodeficiencia importante, que es la debida a la carencia de moléculas de histocompatibilidad, carencia genética, falta el gen que expresa moléculas de histocompatibilidad, ya sea de clase 1, de clase 2 o de ambos. Y esto va a ocasionar déficits cuantitativos y funcionales en los linfocitos T, porque lo que va a fallar es justamente esta selección positiva. Bien. Y bueno, esto ya lo dijimos, que van a morir todos los que no reconozcan. Bueno, entonces, ¿qué es la selección negativa? Ya hemos hablado de la selección positiva. ¿Qué es la selección negativa? Es el proceso por el cual se induce una señal de muerte por apoptosis en un linfocito en desarrollo que recibe una fuerte señal de reconocimiento, es decir, del complejo péptido propio antígeno de histocompatibilidad propio. De esta forma se eliminan clones autorreactivos. Entonces, una vez que se ha pasado por ese reconocimiento primario, que es decir, bueno, si no reconocen a los antígenos de histocompatibilidad propio, no sirven, luego tenemos que ver con qué fuerza lo reconocen, porque aquellos... Bueno, entonces, les decía que la selección negativa puede ocurrir en la corteza, en el estadio doble positivo, luego de la selección positiva, o en la médula del timo, en el estadio simple positivo, luego de la, por supuesto, selección positiva. Siempre primero va la selección positiva, porque es la condición sine qua non para proseguir el desarrollo. Y lo que tienen en este esquema es lo dicho, es decir, acá tienen el reconocimiento de los linfocitos sobre células corticales, y si ese reconocimiento es fuerte en corteza, pues ese timocito morirá. Y acá tienen la posibilidad de que ese reconocimiento sea en la médula del timo, ¿sí? En donde los antígenos, los péptidos propios van a ser presentados, ya sea por las células epiteliales de la médula o por, aquí sí, por macrófagos o por células dendríticas, que sí en la médula del timo son abundantes. La selección negativa, entonces, es una forma de evitar que salgan a la periferia linfocitos con una alta avidez hacia el complejo, hacia péptidos propios en el contexto de antígenos de histocompatibilidad propios. Pero para que esa selección negativa sea válida, durante muchos años uno se preguntó, o los inmunólogos se preguntaron, ¿cómo podía ser que se adquiriera esa capacidad en el timo donde la posibilidades de mostrar péptidos propios era limitada? Bueno, así es como se descubrió un gen que que en castellano se escribe aire, pero que corresponde a siglas en inglés de gen regulador de la autoinmunidad, que se expresa en células epiteliales de la médula del timo. Entonces, este gen permite la expresión de péptidos foráneos al timo. Entonces, de manera que podemos presentar en el timo eh, eh, proteínas de la retina, de los ovarios, que indudablemente no van a estar nunca en el timo. Entonces, de esta manera, los timocitos en desarrollo también tienen la posibilidad de chequear si no tienen demasiada avidez
por antígenos que están fuera del propio timo. Bien. Bueno, a pesar de la existencia del gen aire, la selección negativa no va a eliminar absolutamente, es imposible pensar que este método, que este sistema puede ser absoluto, de una eficiencia suprema. Es decir, que a pesar de la existencia del gen aire y de todos los cuidados que se tienen en la selección positiva y negativa, puede llegar a salir a periferia linfocitos que, que sean específicos y que tengan avidez hacia péptidos propios presentes en el tejido, que pueden estar secuestrados o que se presenten en distintas etapas del desarrollo, y bueno, eso hace necesario que operen, que haya importantes mecanismos de inducción de tolerancia periférica para evitar que los linfocitos maduros puedan llegar a ser autorreactivos. He hablado de intensidad de la señal, de intensidad de la señal, y esa intensidad de la señal viene dada por la constante de afinidad, la fuerza de interacción de ese TCR con ese complejo péptido molécula de histocompatibilidad, y también por la densidad de moléculas que le están presentando. Todo eso va a dar cuenta de la avidez que se va a dar entre el TCR y los complejos péptido antígenos de histocompatibilidad que están viendo estos timocitos en la médula del timo. Entonces, según el modelo de avidez, el destino del timocito estará determinado por la intensidad de la señal que recibe a través del TCR. Entonces, mirando este gráfico, ustedes tienen ordenadas el número de timocitos y en abscisas la afinidad del TCR. Entonces, hemos dicho antes que aquellos timocitos que presentan baja afinidad por el antígeno de histocompatibilidad van a ser delecionados, o sea que estos han muerto, han sido, sí, muertos por apoptosis en la corteza durante la selección positiva. Ahora bien, dentro de los que han sobrevivido en la selección negativa, vamos a eliminar a aquella proporción de linfocitos que reconozcan con una alta avidez al complejo péptido antígeno de histocompatibilidad. Esto es entonces la deleción clonal por selección negativa. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos en celeste y en verde los timocitos que no fueron delecionados por apoptosis. Entonces, en celeste están los linfocitos que han sobrevivido y los que van a salir a periferia. ¿Y qué tenemos en verde? En verde tenemos aquella subpoblación de timocitos que han sobrevivido, que tienen una relativa alta afinidad por complejos péptidos propios, MHC propios.
este pequeño porcentaje de timocitos que reconocen con una relativa alta afinidad a los antígenos propios van a formar parte de la población reguladora. En definitiva, entonces, ¿quiénes van a salir a periferia? Los timocitos con una moderada avidez hacia complejos péptidos propios antígeno de histocompatibilidad. Bueno, entonces, ¿qué eventos ocurren en la médula del timo? Por un lado, la deleción clonal de células autorreactivas, como hemos dicho. Y recién les comenté que esa subpoblación que sobrevive, pero que tiene una relativa alta afinidad por el péptido complejo, péptido MHC, serán células reguladoras naturales. Entonces, estos dos eventos ocurren en la médula del timo, la selección negativa y el desarrollo de células T. Bueno, ¿qué son las células reguladoras naturales? Bien, las células reguladoras naturales, entonces fenotípicamente son linfocitos CD4, son linfocitos CD4, ¿sí? Que también expresan CD25 positivos y un factor de transcripción que se llama FOXP3 positivo, ¿sí? Es una subpoblación de los CD4 que se ocupa de controlar las respuestas inmunológicas y mantener la homeostasis. Va a poder autorregular las respuestas inmunes, suprimiendo cuando ya tenga que acabar esa respuesta inmunológica y va a evitar también reacciones de autoinmunidad. Bueno, entonces su generación en el TIPMO depende del factor TGF-beta, Transforming Growth Factor beta 2, y de la citoquina IL-2. Y también es importante la coestimulación de CD28B7. También la linfopoyetina de estromatímico es otra citoquina importante para su producción. Y fenotípicamente voy a destacar la expresión de CTLA4. CTLA4 es una molécula inhibidora que va a ser crucial para explicar su función. Bueno, entonces, en la etapa final de maduración de las células T, ocurre en la médula del timo. Después de 3 a 4 días en la médula, los linfocitos TSD4, entre los cuales van a estar los T reguladores naturales y los linfocitos CD8, van a aumentar la expresión del receptor para esfingosina 1-fosfato, y eso, la esfingosina 1-fosfato, es un factor que está aumentado en circulación, y eso les va a permitir la salida a periferia, ¿sí? Entonces, también estos linfocitos, además de la expresión de esfingosina 1-fosfato receptor y de él, expresan L-selectina. L-selectina le va a permitir luego la entrada a los ganglios linfáticos, a los órganos linfoides secundarios para la búsqueda del antígeno. Entonces, ¿qué es lo que en definitiva hemos visto que sale del timo? ¿Qué entró al timo? Entraron células indiferenciadas que venían de médula ósea. ¿Y qué salió del timo? Lo que salen son células
linfocitos T, CD4 positivos o linfocitos T, CD8 positivos, naive o vírgenes y maduros. ¿Qué quiere decir vírgenes? Vírgenes significa que no han visto al antígeno aún, y que justamente en periferia lo van a buscar. ¿Y maduros qué quiere decir? Maduros quiere decir que si lo encuentran, están capacitados para activarse y generar las células efectoras correspondientes. ¿Qué otra cosa salía del timo? Salían linfocitos T, CD4 positivos, CD25 positivos, FOXP3 positivos, que son los T reguladores, ¿sí? Y también en el otro tipo de linfocitos que se generan en el timo son los linfocitos T gamma delta, que es una baja proporción. Bien, ¿qué van a hacer estas células? Las células van a recircular. Vamos a hablar, a dirigirnos específicamente, por los motivos que ya hemos expresado acerca de la diversidad, etcétera, a los TCR alfa beta. Entonces, estos linfocitos CD4 y CD8 vírgenes maduros salen del timo y van a recircular, y esa L-selectina que expresan les va a permitir la entrada a los órganos linfoides y el patrullaje a través de todos estos órganos linfoides que ustedes han visto en clases anteriores, ¿sí? Entran, buscan a su antígeno y si no lo encuentran salen y entran en otro y así sucesivamente y recirculan, ¿sí? Hasta que termina su vida media. Si no encuentran al antígeno, pues termina su vida media y mueren. Y si lo encuentran, en ese órgano linfoide se activarán y se diferenciarán a las células efectoras correspondientes. Mientras tanto, ¿qué ocurre? Bien, el antígeno entra al organismo, puede ser un microorganismo, a través de la piel, de un tejido de mucosas, y se va a dirigir al, va a generar un foco inflamatorio local, como ustedes ya han visto en las primeras clases, se va a poner en marcha la respuesta inmune innata, y todo ese foco inflamatorio va a permitir que las células dendríticas capten a esos microorganismos y lo lleven al órgano linfoide más cercano para su presentación a los linfocitos T. En ese trayecto hasta el órgano linfoide, las células cambian su fenotipo. La célula dendrítica antes era una célula inmadura que estaba preparada para captar al antígeno. Entonces era una célula que expresaba receptores para FC, receptores de manosa, estaba preparada para captar. En cambio, una vez que ya capturó al antígeno, entonces se tiene que transformar en una célula presentadora, va a madurar como célula presentadora, ¿sí? Y entonces lo que va a dejar de expresar tantas dendritas, tantos receptores preparados para captar ese antígeno, y va a aumentar la expresión de moléculas coestimuladoras que le va a permitir justamente proceder a ese papel de célula presentadora de antígeno para activar al linfocito T. Y va a aumentar también la cantidad de antígenos de histocompatibilidad para justamente ejercer mejor ese rol. Las células dendríticas, como ustedes han visto en el teórico correspondiente, van a procesar, sea por vía endógena o exógena, a los péptidos antigénicos y los van a presentar en clase 2 o en clase 1 respectivamente. Entonces se va a dirigir a los órganos linfoides secundarios
por vía linfática, ¿sí? Y van a dirigirse a las zonas donde van a llegar o donde van a ver linfocitos T, para ver si se encuentra con aquel linfocito que pueda reconocer a este par péptido antígeno de histocompatibilidad. Bien, entonces hasta aquí llegamos en el teórico de hoy. La próxima clase vamos a ver los eventos que ocurren a partir de esta activación. Así que por ahora nada más y los veré la próxima. Gracias.